Capítulo 10, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Agradezco eso como una manera de respeto a la Escritura, más que es un texto. Vamos a leer varios versículos para tener todo el contexto, pero no vamos a exponer todo el texto, ¿sí? Dice Hechos capítulo 10 de esta manera, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, esto es las 3 de la tarde, ¿no?, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda vez a él la voz, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso delante de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Muy bien, oramos. Amado Dios y Padre Celestial, encomendamos a la guía de tu Espíritu la enseñanza en esta tarde. Damos gracias por habernos provisto medios necesarios para poder estar cómodos en esta tarde y pedimos que tú aquietes nuestros corazones y pensamientos, hables más allá de lo que hemos de decir en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Bueno, vamos a hacer un alto por un tiempo sobre doctrina sistemática. Ya en su momento, en el año, volveremos, pero tengo en mi corazón volver a la temática que ya habíamos empezado nosotros allá por el mes de junio, julio, por allí, mayo, junio, julio, habíamos empezado a hablar sobre este tema, basado justamente en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese ha sido nuestro texto base para desarrollar una temática enfocada en las relaciones entre los creyentes en el contexto de una iglesia local, ¿sí? Cuando Pablo escribió ese texto, Filipenses 2:5, ¿sí?, lo presentó como la clave. Pablo lo presentó en ese capítulo como la clave para que los creyentes de la iglesia en Filipos
No hagan nada por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo se puede hacer cosas semejantes? ¿Cómo puede ser que yo tenga las necesidades de los demás como más importantes que las mías? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo dice, esto es posible si nosotros pensamos como Cristo. Ese sentir de Cristo, que dice ahí, es la idea de pensar como Cristo, y ya lo expusimos nosotros en aquel momento cuando hablamos acerca de este tema, pero permítame volvernos a introducir en este asunto, ¿no? Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, donde nosotros en realidad nos ponemos en segundo plano y las necesidades de los demás se vuelven nuestra prioridad. Porque en realidad eso es lo que haría Cristo si Él fuese miembro de la iglesia en Lavallol. Si Cristo fuese miembro de nuestra iglesia, lo que Cristo haría sería negarse a sí mismo y estar preocupado por las necesidades de todos nosotros. Estaría preocupado por ver cómo estamos todos los demás y sus necesidades pasarían a segundo plano. Ese debería ser el sentir que debe haber justamente en cada creyente a la hora de pensar en cómo relacionarnos con los demás dentro del contexto de una iglesia local. Así como en este caso, queridos hermanos, en las demás iglesias también, los apóstoles recurrían a la persona de Cristo, su persona, su carácter, sus obras, y a los principios del Evangelio, ¿sí?, como el recurso eficaz para establecer relaciones sanas dentro de la iglesia. ¿Sí? Para los apóstoles era una prioridad en el ministerio apostólico, ¿no?, este asunto de preocuparse cómo se llevan los creyentes, porque la manera en que se llevan los creyentes entre sí es clave para el crecimiento en la fe. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha diseñado la vida cristiana para que nosotros podamos crecer, para que los creyentes puedan ministrarse mutuamente, no quiero salir de las notas, interactuando en el contexto de una iglesia local. O sea, Dios ha diseñado que nosotros crezcamos en nuestra relación con el Señor en este contexto, en el contexto de una iglesia local. Bueno, para que eso suceda, para que podamos beneficiarnos de ese crecimiento espiritual en el contexto de una iglesia local, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos bien los unos con los otros. Porque lo que Dios tiene para mi crecimiento espiritual está en la vida de cada uno de los creyentes de esta iglesia. Y yo voy a ser beneficiado en mi relación con el Señor por lo que Dios les ha dado a ustedes. Y ustedes son beneficiados en su vida espiritual por lo que Dios me ha dado a mí. Entonces, en ese interactuar los unos con los otros, en relacionarnos, nos vamos nutriendo mutuamente en la vida espiritual. Eso enseña Efesios capítulo 4, que seguramente en algún momento Nicolás va a llegar allí. Dice que el cuerpo crece entrelazado, unido por las coyunturas. Dice que los miembros se ayudan mutuamente en amor, se ayudan mutuamente para ir creciendo como un cuerpo santo en el Señor. O sea, crecemos en la interacción los unos con los otros. Bueno, para que esto tenga un efecto espiritual, los creyentes deben aprender a relacionarse entre sí. Y esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil de la vida de iglesia, ¿sí? Esta verdad fue la que estuvimos exponiendo en la primera etapa de esta temática. Eso consistió la primera etapa. ¿Sí? Se volvió un tema en realidad, era un mensaje y se volvió un tema. Los pensamientos que fueron fluyendo de esta temática me han llevado a hacer algo más que un mensaje, y en el principio lo que fuimos fue establecer las bases. Hemos visto en pasajes diferentes, en Romanos capítulo 13, hemos visto también en Corintios, hemos visto nosotros también en otros pasajes de la Escritura cómo los apóstoles, cada vez que se presentaba un problema, ellos llevaban a las personas en conflicto a mirar a Cristo. Bueno, observar como alguna característica de Cristo o los principios del Evangelio. Por ejemplo, hemos notado, y lo vamos a volver a notar en algún momento dentro de esta parte de la temática, como cuando Pedro, que tenía esos problemas de prejuicios, del cual vamos a hablar un poquito hoy, estando en Galacia, ¿no? Viniendo algunos de Jerusalén que eran judíos y él estaba con los gentiles, cuando llegaron los judíos se apartó de los gentiles, como que le daba vergüenza estar con los gentiles. Y entonces dice que Pablo lo reprendió, porque lo que estaba haciendo era digno de condenación. Alguien tenía que llamar la atención, en palabras nuestras. Eso está mal. ¿Y por qué estaba mal? Y Pablo dice en ese capítulo 2 de la carta a los Gálatas, dice, porque esto no concuerda con la verdad del Evangelio. Dice, esto no estás mostrando a Cristo al tener este comportamiento de separarte de los gentiles y ahora te juntás con los judíos nada más. Bueno, eso no refleja el Evangelio. Entonces siempre recurrían al Evangelio para determinar cómo debe ser la relación dentro de la iglesia local.
¿sí? Pero ahora, eso hicimos la otra vez, establecimos esos fundamentos, ¿no? Pero ahora, a la hora de interactuar con los demás creyentes, nos encontramos con algunos obstáculos. De eso vamos a hablar en esta parte de la temática durante algunos sábados, varios sábados mejor dicho, pues son varios los obstáculos. Nos encontramos con algunos obstáculos que generalmente nosotros solemos atribuir la causa de esos obstáculos en las relaciones al otro. Sí, no me llevo bien a la iglesia, pero es por el otro. Siempre la causa está en el otro, ¿no? Sí, pero si fulano fuera distinto, no, pero no sabe. Siempre la causa de que no nos podamos relacionar bien con los otros, la causa la encontramos en el otro. Sí, porque el otro es así, el otro es asá, el otro es de... Bueno, siempre el asunto es si el otro mejoraría, yo mejoraría. Eso no pasa en casa, ¿no? Cuando están los problemas matrimoniales, ¿no? Sí, pero si mi esposo mejoraría, pastor, sabe que nos llevaríamos muy bien. El esposo dice el otro. Si mi esposa mejoraría, pastor, no sé. Siempre es el otro, ¿no? El problema. Pero en realidad, queridos hermanos, vamos a estar notando que no siempre es así. A veces sí es el otro, pero no siempre es así. Voy a decirles en verdad que mayormente somos nosotros. El problema de no relacionarnos bien con los demás, la causa está en nosotros. Y eso vamos a tratar de verlo y analizarlo es una palestra de distintos colores, en distintas gamas. La gran problemática que nosotros, por causa del pecado, tenemos para relacionarnos con los demás, ¿sí? Se lo está diciendo alguien que ha tenido miles, por usar una hipérbole, de problemas para relacionarse con las personas, y el Señor me ha ayudado en su gracia para poder mejorar un poco. Me falta un montón todavía, en verdad, ¿sí? Pero el Señor ha ayudado en su gracia con esto. Nosotros podemos llegar a tener actitudes, costumbres e ideas que hacen difíciles las relaciones con los demás, ¿sí? Ahí hay tres categorías que donde está encerrado todo lo que podríamos imaginar de obstáculos en las relaciones unos con otros. Actitudes, costumbres y también ideas que hacen difíciles las relaciones con los demás. Esto se nota mucho más claramente cuando empezamos la convivencia en la vida matrimonial, ¿no? Cuando estamos de novio todo está color de rosa, ¿sí? Y todo alegría, y todo muy romántico el asunto. Pero cuando empezamos a convivir, entonces empiezan a chocarse en esa convivencia las actitudes de uno y del otro, las costumbres de uno y del otro, y también las ideas del uno y del otro empiezan a chocar, y ahí se empiezan a hacer los cortocircuitos en la relación, ¿no? Bueno, eso también pasa en la iglesia. Actitudes, ideas y costumbres hacen difíciles las relaciones y nosotros debemos limar esas asperezas para poder establecer buenas relaciones con los hermanos en la iglesia, ¿sí? Bueno, la persona que dice, a mí no me interesa llevarme bien con los hermanos, yo voy, me escucho la enseñanza y me voy a casa, con eso yo ya estoy bien con el Señor. Bueno, hay un problema muy serio ahí obviamente, ¿no? Muy serio en alguien que piensa así. En las iglesias es muy común encontrarse con gente así, que llega justo al momento de donde empiezan los cánticos para no saludar a nadie y se va antes que termine el último cántico de la reunión para no tener que verle la cara a nadie y me voy a casa, porque para mí lo importante es la prédica. Ah, eso es la prédica, lo demás no me interesa. Bueno, hay un problema muy serio ahí, ¿no? El creyente anhela en realidad llevarse bien con los demás creyentes y crecer junto con ellos, ¿no? Así que es parte, vamos a notar nosotros que es parte en realidad una necesidad de nuestra vida espiritual. Bueno, en esta segunda parte, la temática, nos vamos a enfocar en identificar esos posibles obstáculos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos posibles obstáculos que me impiden o es un problema para que yo pueda relacionarme bien con los demás? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar hablando de uno que es muy común, ¿sí? Que es más general. Hay algunos que van a ser muy específicos, que tienen que ver con la manera en que pensamos, que tiene que ver con cómo nos percibimos nosotros. La palabra se usa mucho hoy y tiene que ver también con las relaciones esto, ¿sí? No lo voy a presentar en la manera en que se ve en el mundo, pero sí cómo nosotros nos vemos, qué perspectiva tenemos de nosotros. A veces es un obstáculo. Hay personas que se persiguen a sí mismos, tienen delirio de persecución, y entonces piensan que todos le están mirando y que todos están mirando sus fallas, cuando en realidad la gente quizás lo que menos hace es mirarte, está preocupado por sus problemas. Pero hay personas que tienen delirio de persecución, y eso lo vamos a hablar en su momento, y es un problema para relacionarse con los demás. Porque la persona que tiene delirio de persecución, hubiera puesto ese tema, ¿no? Tiene delirio de persecución,
está siempre sospechando mal de los demás. Y como sospecha mal, nunca puede confiar. Y como nunca puede confiar, las relaciones se establecen en la confianza unos con otros. Si no hay confianza unos con otros, no hay posibilidad de relación. Entonces la persona que siempre está sospechando mal nunca puede llevarse bien con nadie. Entonces vive una vida solitaria, porque nadie está en el estándar de su nivel de confianza, porque siempre alguien está fallando en algo. Es un problema muy serio. Bueno, un tip nomás de algo que veremos en algún momento. Vamos a hablar de los prejuicios en esta tarde. Vamos a hablar de los prejuicios, ¿sí? Ese era el problema de Pedro en este capítulo. Por eso leímos este capítulo. Pedro, como muchos de los judíos, tenían problemas de prejuicios para relacionarse con los demás. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? Bueno, un prejuicio es emitir un juicio anticipadamente, ¿sí? Ojo, anticipadamente. Nosotros tenemos una mente que razona y que emite juicios todo el tiempo, ¿sí? El problema del prejuicio es que emite un juicio anticipadamente sin tener todos los elementos necesarios para llegar a una conclusión, ¿sí? A veces se usa esta frase muy común en nuestro lenguaje coloquial. A vos ya te calé, ya te vi de lejos, ya te calé, ya sé cómo sos, de principio a fin. Así que, claro, nunca se juntó, nunca habló, pero ya tiene ay, se me fue la palabra. Bueno, su medida, es otra palabra, pero su medida de cómo debe ser fulano, ¿no? Entonces ya sos así, pero nunca habló. Bueno, eso es un prejuicio, ¿no? Nosotros no debemos confundir, y aquí vamos a hacer algunas aclaraciones nomás, no debemos confundir prejuicios con expectativas, ¿sí? Prejuicios con expectativas. Nosotros todos tenemos expectativas de los demás. A veces la expectativa es positiva. Wow, me cayó bien fulano, no lo conozco todavía, pero me cayó bien, lo voy a invitar a casa, voy a juntarme con él, me voy a acercar a hablar, porque tenemos expectativas de que la persona, ya me hice la idea de que la persona me parece buena para conocerlo, para entablar una relación, una charla. Y después tenemos las expectativas negativas. No, ya lo vi, ya la cara que puso, el gesto que hizo, esos son expectativas. Ahora, son ideas que nos vamos dando antes de conocer a la persona, ¿sí? Eso es natural que suceda, ¿sí? Pero el problema es que el prejuicio, la expectativa la tenemos todos, pero el prejuicio condiciona nuestra actitud. Es decir, esto ya me pintó mal, no me voy a acercar. No, pará. Eso es prejuicio, cuando ya la idea que tengo determina mi comportamiento. Ese es el prejuicio. El prejuicio determina mi comportamiento. La expectativa la podemos tener. Después nosotros nos relacionamos y ahí sacaremos las conclusiones que podemos sacar en la relación con la persona, ¿sí? Así que no confundir prejuicio con expectativa, porque todos tenemos expectativa en la relación con las personas. Seguramente esta iglesia, cuando me llamó a pastorear aquí, me invitó a pastorear la iglesia, al principio habrán tenido sus expectativas. ¿Quién es este Gustavo? ¿Cómo será hoy como pastor? Ahora ya está, se me sacaron todas las fichas ahora ya me conocen. Pero el asunto es que nos hacemos expectativas, ¿sí? No confundir prejuicio con prudencia, ¿sí? No confundir prejuicio con prudencia. Debemos ser prudentes, ¿sí? Hay personas que no es necesario conocerlas para saber cómo son. Hay ciertas personas que no es necesario conocerlas para saber cómo son, ¿no? Eclesiastés 10:3 dice que el necio, ¿qué hace? Va diciéndole a todos que es necio. El necio le va diciendo a todos que es necio. Entonces, obviamente con una persona así yo me cuido. Si ya veo en realidad, porque queda clara que es un necio, bueno, me cuido de la relación con él. Hay personas que se dedican al robo, hay personas que se dedican a otros delitos, ¿no? Bueno, no hay que estar diciendo, no voy a ser prejuicioso. No, Proverbios enseña claramente que hay ciertas personas con las cuales nosotros no debemos juntarnos, no debemos entablar una relación de amistad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no confundir prejuicio con esa actitud de prudencia, ¿no? Hay algunos estereotipos en la sociedad y por eso hay que tener a veces ciertos cuidados, ¿no? Hay ciertos estereotipos. Recuerdo que haber ido a una iglesia una mañana, un domingo de mañana, muy tempranito, estaba a cierta distancia y me invitaron a predicar, tomé el colectivo de una estación de tren hasta donde estaba la iglesia, que quedaba como unos 30 minutos en colectivo, y iba yo solo y otra persona más en el colectivo, me acuerdo.
y subieron 2 muchachos. Y ya cuando digo 2 muchachos, ya ustedes se hicieron la cara. Que ya estaba dentro del estereotipo de los que uno dice, me pongo atento. Y era así, en realidad. No sé por qué, creo que sí sé que era por la gracia de Dios, que no me asaltaron. Pero se sentaron en el último banco donde yo me sentaba, porque siempre me gustó sentarme en el último en el colectivo, ahora ya no viajo en colectivo, pero me gustaba sentarme en el último asiento. Y estaban ahí, y me miraban porque yo tengo mi vista periférica, que es bastante amplia, y yo veía que me miraban, y no hacían nada, por la gracia de Dios. Cuando se bajaron, quedó en el asiento una sevillana. Así que se les cayó la sevillana allí. O sea que estaba la intención, obviamente. Entonces, hay ciertos estereotipos que sí que debemos tener cuidado en la sociedad y ser prudentes, ¿verdad? Y no confundir eso con los prejuicios. Ahora, queridos hermanos, debemos cuidarnos de personas peligrosas, eso es prudencia, ¿sí? Pedro tenía serios problemas de prejuicios que fueron sembrados desde su infancia por la cultura judía. O sea, a un niño judío en el tiempo de Pedro, los padres le enseñaban, mira, con los gentiles no sos amigo, no tocar las cosas que ellos tocan, no hablas con ellos, no vas a su casa y no comes nada con ellos. Tenés que evitar a los gentiles. Así se le enseñaba a todo niño judío. ¿Por qué se le enseñaba eso? Si llegaba a preguntar por qué, porque nosotros somos el pueblo de Dios, querido hijo, somos mejores que ellos. Esa era la idea. Esa era la idea judía que se sembraba en todos los niños. Y Pedro tenía eso arraigado en su corazón. Nosotros judíos somos mejores que todas las demás naciones. ¿Sí? Bueno, habían entendido muy mal el hecho de la elección de Dios, pero tenía esos prejuicios. Si no sos judío, estás por debajo de nuestra categoría. No sos digno de mi amistad. Esa es la idea, básicamente, que tenía Pedro. Y Pedro era un hombre ya con familia, un hombre adulto, 3 años con el Señor, hermanos, 3 años con el Señor. Pero todavía tenía prejuicios para relacionarse con los gentiles. Todavía pensaba en esto, ¿sí? Y esto que nosotros encontramos aquí en este relato, donde Dios trata con los prejuicios de Pedro en cuanto a los gentiles, los que no eran judíos, era un prejuicio, en verdad, porque Pedro generalizaba, ponía a todos en la misma bolsa. O sea, sos gentil, no importa si no te conozco, sos gentil, ya está, ¡pum!, menos que yo. Eso es prejuicio, pongo a todos dentro de la misma bolsa, ¿sí? Es como nosotros diríamos hoy, ¿sos filipino? Para no decir nada de nuestro territorio. ¿Sos filipino? Listo, todos los filipinos son malos, no me voy a relacionar con... Esa es la idea, poner a todos dentro de la misma bolsa. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos encontramos con las personas a quienes les hablamos de Cristo? ¿Vos sos evangélico? Y ya nos miran mal. ¿Por qué poner a todos dentro de la misma bolsa, no? Ese es el asunto del prejuicio. Poner a todos dentro de la misma bolsa y ahí se transforma, nuestro juicio se transforma en un prejuicio. Y poner a todos y decir son malos, son peores, son personas con las que no quiero tener relación, sencillamente por las ideas que tengo por ese grupo, ¿sí?, sin conocer a ellos de manera particular o personal, ¿sí? Era un prejuicio porque se basaba en un juicio de valor moral. Todos los gentiles son inmundos y comunes. Interesante eso, porque esa visión que tuvo de esa comida que bajó ahí, y ustedes saben que los judíos tenían cierta dieta en base a la ley que tenía que ver con una cuestión espiritual, y más que por la comida en sí, pero ellos dijeron, no, yo jamás, esto es inmundo, jamás comí. Dios estaba usando eso de manera indirecta, estaba tocando en la llaga de Pedro, estaba tocando en su ser más íntimo, porque eso es lo que Pedro pensaba de todos los gentiles, son inmundos, ni quiero tocar el mismo vaso que él agarró. Ni quiero sentarme en el mismo banco que él se sentó, ni quiero pasar por el mismo lugar que ellos pasan. Además, ¿ustedes se acuerdan Juan capítulo 4? Cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, porque Cristo pasó por un lugar por el cual no pasaba ningún judío. Los judíos evitaban pasar por allí, por Samaria, porque no querían encontrarse con los samaritanos, porque eran mezcla. No eran judíos puros, eran mezcla, judíos casados con gentiles. Y entonces estos no son como nosotros somos puros.
No, puro, puro. Argentino de pura cepa soy yo. Bueno, esa es la idea. Soy judío de pura cepa. No, estos no son como nosotros. Y se pegaban toda la vuelta por el desierto porque los consideraban inmundos. Tremendo, ¿no? Bueno, era un prejuicio porque se basaba en un juicio de valor moral, ¿sí? Todos son malos, todos son inmundos, todos son comunes. Y era un prejuicio porque ese juicio anticipado que hacía definía su actitud. No entraba en la casa de un gentil, no compartía nada con ellos y ni siquiera la comida, ¿sí? Nosotros podemos tener ciertas ideas, hermanos, pero si esa idea determina ya, no me voy a quedar acá, yo ya sé cómo son, sin haber conocido a nadie, eso es un prejuicio. Determina ya mi comportamiento y mi actitud hacia las personas. Bueno, ¿de dónde nacen los prejuicios? ¿De dónde nacen los prejuicios? La respuesta de cualquier teólogo es que los prejuicios nacen de nuestra naturaleza pecaminosa y está bien, así es. Pero ¿sabe cómo trabaja ese prejuicio, ese pecado, el pecado dentro de nosotros para llevarnos a un prejuicio que determina mi relación con los demás? Bueno, el pecado elabora una forma de pensar que nos lleva a funcionar con base a los prejuicios. Por una parte, el pecado elabora una idea que llamamos complejo de superioridad. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Complejo de superioridad. Me creo mejor. No sabe la escuela que yo fui. ¿Vos a dónde fuiste? Yo fui a escuela privada. Los mejores profesores. ¿Sabes dónde estudié yo? El nombre del colegio era en inglés, ni te lo puedo pronunciar. ¿Vos dónde fuiste? Al José Manuel Estrada, número 6 de acá de Lomas. No sabe lo que es. Yo para entrar a la universidad no tuve ningún problema. Y ya empezamos a establecer como niveles, ¿no? Vos estás más allá, yo estoy más acá. El prejuicio nace de un complejo de superioridad. ¿No? Todos estos filipinos, espero que ningún filipino esté escuchando esto, pero todos estos filipinos, y es ya cuando el tono de desprecio, ¿no? Ya todo el grupo ese está, yo argentino, ganamos la tercera Copa Mundial, ¿no? Somos superiores, ¿no? Bueno, ese es el famoso complejo de superioridad que se ve, queridos hermanos, en cada región y en cada lugar, ¿eh? Con el tema de la nacionalidad es tremendo eso, es tremendo. He tenido la oportunidad de estar viviendo en otro país, pero también al tener conferencias y todo esto de pastores y conferencias misioneras, uno se encuentra con personas de otras regiones en Latinoamérica. Hemos tenido también visitas de misioneros y pastores, y siempre las charlas se dan en que los problemas que nosotros vemos aquí se dan en todos los lugares. Aquí en nuestra región, argentinos chilenos, argentinos bolivianos, paraguayos argentinos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Todo es así. Pero en Norteamérica no es con los argentinos, chilenos, no, ni siquiera saben dónde estamos, no estamos en el mapa, pero sí son con los europeos. Y ahí está la pica con ellos. Lo mismo que pasa acá entre nosotros pasa allá con los europeos y todos esos. Entonces, el problema siempre está del prejuicio, del complejo de superioridad. Nosotros somos la mejor nación del mundo. Nuestro presidente es el presidente del mundo. Claro, el complejo de superioridad. Nunca perdimos una guerra, jamás. Bueno, cosas así nacen del complejo de superioridad. Y estoy yéndome por áreas, hermanos, sin ir a lo más nuestro, que vamos a darle al final una aplicación a esto, ¿sí? Nos creemos superiores a cierto grupo social y los consideramos menos. Por ende, eso repercute en nuestra actitud hacia ellos, ¿sí? A los que consideramos que están dentro de nuestro valor de superioridad, los saludamos, fenómeno. Y a los que consideramos que son menos, casi ni los saludamos. Los dejamos de lado, vamos a pasar, ay, disculpa, no te vi, claro, no te vi, es porque en realidad para mí vales menos. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, les damos menos atención, pasan desapercibidos y actuamos con indiferencia. Eso es un complejo de superioridad que es el resultado del prejuicio. Vos, por cómo sos, dónde vivís, la educación que tuviste, bla, 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 no sos digno de mi amistad. No sos digno de mí, es la idea. Yo estoy para otra gente. Bueno, esa es la idea del prejuicio, ¿no? Y en algunos casos deriva en enojo, ira, desprecio. Solemos usar términos despectivos como despectivos, tenemos pocas expectativas y desvalorizamos sus virtudes. Así que mirá vos, de los filipinos, la verdad que no esperaba eso. Cuando alguien te dice así, no esperaba eso de vos. ¿Qué está diciendo? Que me tenía como que no tenía ninguna habilidad.
A veces lo decimos como un elogio, pero en realidad tenías pocas expectativas de mí, ¿verdad? Bueno, esa es la idea del complejo de superioridad, ¿verdad? Pero por otra parte, el pecado puede elaborar la idea, que es similar pero en sentido contrario, del complejo de inferioridad. Y ese también es un complejo que surge de los prejuicios, de las ideas anticipadas que tenemos hacia los demás, en verdad. El complejo de inferioridad funciona al revés que el complejo de superioridad, ¿no? Nos creemos inferior al otro, pero termina siendo lo mismo porque se basa en la comparación que yo hago del otro de mí. Y las personas que sufren de este complejo de inferioridad, sí, yo me creo menos, pero ellos que son más son los malos y nosotros que somos menos somos los buenos. Y termina siendo exactamente lo mismo. No me junto con ellos que son los más inteligentes, los más ricos, los más educados, porque en realidad nosotros somos los más buenos. Somos menos, pero somos los más buenos. Ese es el complejo de inferioridad que funciona en sentido inverso, pero termina siendo lo mismo. Me distancio de la gente sin disponerme a conocerlos, sin disponerme a charlar, sin disponerme a verlos. Queridos hermanos, uno de los problemas que hay en nuestro país, en nuestra región, mejor dicho, en el norte de América el problema es entre el color de la piel, pero en nuestra región es el problema del dinero, es la condición económica. Oh, los ricos son todos malos, ellos son avaros, son todos, ya hemos hablado en Santiago de esto en el barrio de la Victoria, que están los ricos avaros y están los ricos piadosos y santos dentro de las iglesias de Dios, personas muy piadosas, personas con las cuales uno se puede sentar y tener plena comunión en el Señor y admirar su humildad y su sencillez, muy a pesar de los bienes que poseen. Pero en nuestra región hay un problema muy serio entre pobres y ricos. Entonces el complejo de inferioridad funciona así, vos sos rico, y no, se autodiscrimina a la persona con complejo de inferioridad. No se dispone a conocer al otro, sino que dice, no, ya sé que no me va a querer. ¿Cómo sabes que no te va a querer? ¿Cómo sabes que no te va a aceptar? ¿Cómo sabes si no te acercaste a hablar? Te podés llevar muchas sorpresas con las personas a quienes vos considerás en tu prejuicio que te van a despreciar cuando le dices, no, vos, ¿sabés que me senté y nada? Genial la persona. Suele ser un prejuicio encubierto, donde la persona practica la autodiscriminación, se separa de cierto grupo porque se considera menos, pero a la vez no ve con buenos ojos a los que considera diferentes, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, la clave para vencer esta tendencia pecaminosa de los prejuicios es lo que Dios le enseñó a Pedro. ¿Qué le enseñó Dios a Pedro? Bueno, Pedro lo dijo allí en la Escritura, le dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado a mí que a ningún hombre llame común o inmundo, que no hay diferencias en realidad. Que no hay diferencia, o sea, lo externo, la educación y todo eso no hace diferencia entre nosotros, porque a los ojos de Dios terminamos siendo todos iguales, ¿sí? Todos pecadores, estamos todos bajo la misma condición. Y eso es lo que nos olvidamos nosotros. El prejuicio se basa en nosotros, en nuestra idea personal, pero cuando nosotros miramos a las personas desde el Evangelio, vemos pobres pecadores, ¿sí? Muy bien, ahí está. Un asunto a atender, nada. Ahí está. Pero nosotros, queridos hermanos, cuando caemos en los prejuicios es porque nos hemos olvidado de las bases del Evangelio. Nosotros nos olvidamos en verdad que todos estamos bajo la misma condición. Y por ejemplo, una persona pobre, su mayor necesidad no es el alimento. Su mayor necesidad es Cristo en su corazón, el perdón de los pecados. Y a veces las personas pobres miran a los ricos y dicen, ¿qué le va a faltar a ese rico si tiene todo? No tiene a Cristo, no tiene nada. Y nos olvidamos nosotros de eso, que está tan necesitado de Cristo como yo. El rico está tan necesitado de Cristo como el pobre. Es más, hay un tipo de evangelismo que hace énfasis en las personas de carencia económica, pero se olvidan que los ricos también tienen necesidad de Cristo en su corazón y que están en camino a la perdición. Y esa idea equivocada de prejuicios no basados en el Evangelio es lo que lleva a hacer diferencia. Y Pedro dice, el Señor me enseñó que no hay ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos. Al final somos iguales nosotros los judíos, igual que los gentiles, nosotros pecadores, ellos pecadores. Dios me mostró eso, por eso no lo llamo común ni inmundo a ningún hombre porque estamos todos iguales.
Y es interesante que eso cambió la actitud de Pedro. Pedro se levantó diciendo, levántate, yo mismo soy, yo también soy hombre. Dice, interesante porque vino Cornelio, lo vio a Pedro y tremendo lo que pasó, porque Cornelio se postró ante Pedro y lo adoró. Es tremendo eso. ¿Y qué hizo Pedro? No, levantarte, ¿qué estás haciendo? Yo soy hombre como vos. Cambió su actitud completamente hacia Cornelio. ¿Qué me estás rindiendo honores? Si yo soy un pecador como vos. Cambió su actitud hacia Cornelio. Queridos hermanos, necesitamos saber que ante la verdad del Evangelio no hay diferencia. Todas las distinciones quedan en segundo plano cuando nos medimos con la realidad de lo que somos en Cristo. Pecadores perdonados. Eso es lo que somos en una iglesia. Los que somos creyentes, ¿no? Todos pecadores perdonados, ¿sí? Para que tomemos dimensión de lo que esto significa, pensemos en la situación de este texto, queridos hermanos. Hasta ese momento solo judíos estaban siendo llevados a Cristo, los salvados, ¿sí? Solo les predicaban a los de su propia nación. Ustedes saben que este pasaje que acabamos de leer es un pasaje histórico, es un hecho histórico, mejor dicho, trascendente en la historia de la iglesia. Porque hasta este capítulo, Hechos capítulo 10, solamente había convertidos judíos. Porque solamente la iglesia de Jerusalén, los judíos que se convirtieron en Hechos 2, solamente le predicaban a judíos. Y para que la puerta del Evangelio se abra a los gentiles, Dios tuvo que cambiarle los prejuicios a un apóstol. Y estos son los primeros gentiles convertidos. Tremendo, ¿no? Todo lo que Dios tuvo que hacer. ¿Y cuánto daño hacen al Evangelio de Cristo los prejuicios? ¿No? ¿Cuánto daño hacen al Evangelio de Cristo los prejuicios? ¿Sí? Ahora, queridos hermanos, en los propósitos de Dios, es hora de que los gentiles sean llevados a Cristo, pero para que eso sea posible, había que romper con los prejuicios de un siervo de Dios. ¿Sí? Para Pedro bastó una cosa: Dios recibió a los gentiles y eso es suficiente para mí. Si Dios los ha recibido en Cristo, entonces no tengo por qué negarme a ellos. Nuestros prejuicios pueden tener diferentes colores y formas: color de piel, nacionalidad, condición social, nivel económico, capacidad física o mental, nivel educativo, ideología política. Incluso podemos llegar a ser prejuiciosos en sentido espiritual, ¿no? Y ese prejuicio está también. Yo tengo una espiritualidad tal, yo solamente puedo tener comunión con algunos que están leyendo Spurgeon. Yo con los demás, me cuesta tener comunión con ellos, porque son muy superficiales en la vida espiritual. Y cuando escucho eso, hermano, digo, wow, cuánto prejuicio. Tú deberías poder tener comunión con un doctor en la ley, como también con un nuevo en la fe, el mismo nivel de comunión, si los dos están en Cristo. Pero he visto esto tanto en los campamentos, me junto con los espirituales yo, con aquellos que están en la superficialidad de la vida espiritual, no tengo nada que hablar con ellos. Cuánto prejuicio en eso, cuánto engreimiento en eso, ¿verdad? Cuán engreído que estamos, ¿no? Pablo dice, asociándoos con ¿quiénes? ¿Quién se acuerda del texto? Asociándoos con los humildes. Tremendo, ¿no? Romper con nuestros prejuicios es vivir el Evangelio. Porque morimos, cuando rompemos nuestros prejuicios, morimos a nosotros mismos y somos como Cristo, quien rompió con los prejuicios en su tiempo, hablando con todo tipo de personas. Cristo vino a traer el Evangelio a los pobres, ¿sí? A proclamar libertad a los cautivos. Pero Cristo podía sentarse a hablar con un paralítico al cual nadie le daba atención, y él podía fijar los ojos en ese paralítico o en aquella mujer pobre que solamente le quedaban unas monedas, pero Cristo con el mismo amor podía recibir al doctor de la ley, el principal entre los judíos, recibirlo una noche, tardar un poquito más en irse a dormir y decir, vení te recibo, y quedarse charlando con un tal Nicodemo, el cual no era ningún pobre y era un hombre instruido. Le mostró el mismo amor que aquel paralítico. Él podía tratar a todas las personas por igual. Él podía hablarle a la mujer pecadora en Juan capítulo 8, como podía hablarle a las mujeres piadosas que realmente dedicaron su vida a estar en el templo. Él no tenía problemas, él no tenía prejuicios, él podía tratar a todos por igual. ¿Por qué? Porque él no fue invadido, sino
por la verdad del Evangelio en su corazón. Tremendo, ¿no? Bueno, el Señor nos ayuda a que nosotros nos animemos a esto, a romper con los prejuicios. Y aunque tengamos una idea que nos hacemos de alguien, bueno, esperemos hasta tomar determinación, esperemos a poder acercarnos, charlar, hablar y conocer. Y le voy a decir algo que voy a repetir en esta parte del estudio muchas veces. Usted se va a llevar una sorpresa cuando usted invita a alguien a hablar a solas con la persona y empiezan a conversar de la vida, de la vida. Y te dice, mirá, vos no te conocía, ahora sé tus luchas, ahora sé por lo que estás pasando, ahora no sos la persona que yo imaginé. En apariencia me dabas otra cosa, en apariencia me dabas un hombre grandote, con voz gruesa, que parece enojado, y ahora la verdad que sos de lo más sencillo, de lo más simple que puedo encontrar en el mundo. Nos llevamos esas sorpresas. Y queridos hermanos, el Señor nos ayuda a este desafío, a basarnos en el Evangelio y no en nuestros prejuicios en las relaciones en la iglesia. Amado Padre, usa tu palabra en esta tarde, ayúdanos a poder vivir el Evangelio en las relaciones dentro de la congregación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.